Había una vez una empresa que quebró en un solo día, no por culpa de sus productos, no por culpa de sus directivos. Quebró porque miles de personas decidieron, al mismo tiempo, tener miedo. Y ese miedo colectivo borró del mapa miles de millones de euros en cuestión de horas. Lo que vas a descubrir hoy es cómo funciona realmente ese sistema. Ese sistema que tiene el poder de hacerte rico o dejarte sin nada, dependiendo de si lo entiendes o no. Soy Mente Trader. Si quieres entender cómo funciona el dinero de verdad, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves el mundo financiero para siempre. Vamos al grano. Corría el siglo XVII. Los Países Bajos eran la potencia comercial más importante del planeta, y en el centro de ese poder estaba una empresa con un nombre que hoy muy pocos recuerdan, pero que cambió la historia del dinero para siempre: la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida por sus siglas en neerlandés como la VOC. Esta empresa tenía un problema enorme. Sus barcos cruzaban océanos durante meses, a veces años. Transportaban oro, seda, porcelana y especias desde Asia hasta Europa. Pero equipar esos barcos costaba fortunas. Necesitaban marineros, provisiones, armas, rutas, mapas, sobornos. Todo costaba dinero. Dinero que la empresa no siempre tenía disponible. Y aquí viene la idea que lo cambió todo. En vez de pedir dinero prestado a un banco o a un rey, la VOC decidió hacer algo radical. Fue a los ciudadanos comunes, comerciantes, artesanos, viudas con ahorros. Les dijo: ponme dinero para el viaje, y cuando el barco vuelva cargado, te doy una parte proporcional de las ganancias. ¿Ves lo que acaba de pasar? La VOC no vendía productos, Vendía participación en el negocio. Vendía trozos de la empresa a cambio de capital. Eso es exactamente lo que hoy llamamos una acción. Y la gente respondió. En los puertos, en las cafeterías, en los mercados, se empezaron a intercambiar esos papeles que representaban la participación en los viajes. Unos los compraban, otros los vendían, unos ganaban, otros perdían. Nació así el primer mercado de valores del mundo, en Ámsterdam, en el siglo XVII, hace más de 400 años. Ahora bien, quiero que te pares un momento aquí y pienses en algo. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y comprar acciones de la VOC en sus primeros años de existencia, ¿lo harías? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la respuesta que des dice mucho de tu mentalidad como inversor. Y esa mentalidad es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Pero volvamos al hilo, porque lo que pasó con ese primer mercado tiene implicaciones directas en lo que ocurre hoy en los mercados financieros del mundo. La idea de la VOC era sencilla, pero las ideas sencillas, cuando escalan, se vuelven extremadamente complejas, y eso es exactamente lo que ocurrió con el mercado de valores en los siguientes 4 siglos. Hoy en día, cuando una empresa quiere cotizar en bolsa, no sale directamente a la calle a buscar inversores en las cafeterías. El proceso es mucho más estructurado, pero el principio es exactamente el mismo que en el siglo XVII. Primero, la empresa trabaja durante años, construye un producto o servicio, genera ingresos, demuestra que tiene un modelo de negocio viable. Llega un momento en que necesita más capital para seguir creciendo, contratar más gente, expandirse a nuevos mercados, desarrollar nueva tecnología. Y ese capital puede venir de muchas fuentes, pero una de las más potentes es la bolsa. Entonces, la empresa empieza a preparar lo que se llama una oferta pública inicial, en inglés IPO, que viene de Initial Public Offering. Este proceso puede durar meses. La empresa contrata bancos de inversión. Esos bancos analizan la empresa al milímetro, evalúan cuánto vale, cuánto podría valer, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus oportunidades. Y luego hacen algo llamado el roadshow. Los directivos de la empresa se sientan delante de los grandes inversores institucionales, fondos de pensiones, fondos de inversión, gestores de patrimonio, les presentan la empresa, les convencen de que es una buena inversión, y esos grandes inversores son los primeros en comprar las acciones, antes de que el resto del mundo pueda hacerlo. ¿Por qué tienen ese privilegio? Porque son los que van a absorber el riesgo inicial. Si la empresa sale a bolsa y el precio cae el primer día, son ellos los que pierden primero. Es un privilegio que viene acompañado de riesgo. Después de esa fase, llega el día del debut en bolsa. La empresa tiene un ticker, que es un código de letras que la identifica en el mercado. Y desde ese momento, cualquier persona en el mundo, desde un pequeño inversor en Ciudad de México hasta un jubilado en Sevilla, puede comprar acciones de esa empresa. Aquí empieza el juego real.
Cuando compras una acción de una empresa, no estás haciendo un préstamo. Eso es crucial entenderlo. Cuando le prestas dinero a alguien, tienes el derecho de recuperarlo con intereses, pero cuando compras una acción, te conviertes en propietario de una pequeña parte de esa empresa, con todos los derechos y riesgos que eso implica. Si la empresa gana dinero, tú ganas. Si la empresa pierde dinero, tú pierdes. Y si la empresa quiebra, en el peor escenario, puedes perderlo todo. Pero también hay algo más. Como accionista, en la mayoría de los casos, tienes derecho a voto en las decisiones importantes de la empresa. Y en muchas empresas recibes dividendos. Los dividendos son una parte de los beneficios que la empresa distribuye entre sus accionistas periódicamente. Es como si la empresa te pagara por ser su dueño. ¿Y cuándo sube el precio de una acción? Aquí viene una de las leyes más fundamentales de los mercados, y tiene que grabársete a fuego. El precio de una acción sube cuando hay más gente queriendo comprarla que vendiéndola, y baja cuando hay más gente queriendo venderla que comprándola. Así de simple y así de complejo. Porque la pregunta real es, ¿qué hace que más gente quiera comprar o vender una acción en un momento dado? Y aquí es donde el mercado se convierte en algo que va mucho más allá de los números. Imagina que esa empresa que salió a bolsa presenta sus resultados trimestrales. Ha ganado más dinero de lo esperado. Las ventas han crecido. El margen de beneficio ha aumentado. Los analistas que la siguen revisan al alza sus previsiones. Los titulares de los medios financieros son positivos. ¿Qué crees que pasa con el precio de la acción? Sube, porque más gente quiere una parte de ese negocio que está yendo bien. Ahora imagina el escenario contrario. La empresa anuncia que va a tener que retirar un producto del mercado por un problema de seguridad, o que su director general ha dimitido en circunstancias oscuras, o que un competidor acaba de lanzar un producto que hace que el suyo parezca obsoleto. El precio cae, porque la gente empieza a dudar del futuro de esa empresa y quiere salir antes de que las pérdidas sean mayores. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende realmente. Algo que distingue a los inversores mediocres de los que realmente construyen patrimonio. El precio de una acción no refleja el presente, refleja las expectativas del futuro. Lee eso otra vez. El precio de una acción no refleja el presente, refleja las expectativas del futuro. Cuando compras una acción hoy, no estás pagando por lo que la empresa es hoy. Estás pagando por lo que el mercado cree que esa empresa va a ser mañana, el año que viene, dentro de una década. Y eso hace que el mercado sea un lugar fascinante y peligroso a la vez. Porque las expectativas pueden estar equivocadas. Y cuando se equivocan, las consecuencias son brutales. En el año 2000, el mundo entero estaba convencido de que Internet iba a cambiar todo en cuestión de meses. Empresas que no tenían ni un euro de beneficio cotizaban a valoraciones astronómicas. Los inversores pagaban precios desorbitados por acciones de empresas que ni siquiera tenían un modelo de negocio claro. Las expectativas eran infinitas. Y luego llegó la realidad. Muchas de esas empresas no sobrevivieron. Las que sí sobrevivieron tardaron años en cumplir las expectativas que el mercado les había asignado. El índice Nasdaq, que agrupa a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, tardó 15 años en recuperar los niveles que había alcanzado en el pico de esa burbuja. 15 años. Piensa en eso. Si habías invertido todos tus ahorros en el mercado tecnológico en el año 2000, en el peor momento posible, tuviste que esperar hasta 2015 para recuperar tu inversión inicial, sin contar la inflación, sin contar el coste de oportunidad. Esto no lo cuento para asustarte. Lo cuento porque este tipo de historias son las que separan a los inversores que sobreviven de los que no. Ahora bien, los mercados no solo se mueven por los resultados de las empresas. Hay fuerzas mucho más grandes que influyen en los precios de las acciones, y entenderlas es fundamental para navegar este sistema. La primera es la macroeconomía. Cuando la economía de un país crece, cuando el desempleo es bajo y los consumidores gastan dinero,
Las empresas tienden a ganar más, y si ganan más, sus acciones suben. Cuando la economía se contrae, cuando la gente gasta menos y los negocios sufren, las acciones tienden a bajar. Pero hay un matiz importantísimo aquí. Los mercados no esperan a que la economía cambie para reaccionar, los anticipan. Si los inversores creen que la economía va a empeorar en los próximos meses, venden acciones hoy, aunque hoy la economía esté yendo bien. Eso hace que los mercados funcionen como un espejo que no refleja lo que ves, sino lo que crees que verás. La segunda fuerza son los tipos de interés. Los tipos de interés son el precio del dinero. Cuando los bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, suben los tipos de interés, el dinero se vuelve más caro. Los préstamos cuestan más, las hipotecas cuestan más, y las empresas que necesitan financiación para crecer tienen que pagar más por ese dinero. ¿Qué efecto tiene eso en las acciones? En general, cuando suben los tipos, las acciones tienden a bajar, porque por un lado las empresas tienen mayores costes financieros y por otro lado los inversores tienen una alternativa más atractiva para su dinero, los bonos y los depósitos, que ahora pagan más. Y cuando bajan los tipos, al revés, el dinero barato fluye hacia la bolsa buscando rentabilidad. Las empresas se financian más fácilmente y crecen más rápido. Esto explica por qué entre 2008 y 2022, cuando los tipos de interés estuvieron prácticamente a cero en todo el mundo occidental, las bolsas vivieron uno de los periodos alcistas más largos de la historia moderna. Y también explica por qué, cuando en 2022 los bancos centrales empezaron a subir los tipos de forma agresiva para combatir la inflación, los mercados se desplomaron. La tercera fuerza es la geopolítica. Las guerras, las sanciones económicas, las tensiones entre grandes potencias, los cambios de gobierno, los acuerdos comerciales o la ruptura de ellos, todo esto afecta al mercado. A veces de forma directa y obvia, a veces de formas que solo se entienden semanas o meses después de que ocurren. Cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, los mercados reaccionaron de forma inmediata. Los precios del petróleo y del gas se dispararon, las acciones de las empresas europeas que dependían del gas ruso se hundieron, las acciones de las empresas de defensa se dispararon, y ese reajuste se produjo en horas. ¿Por qué tan rápido? Porque en el mercado moderno, la información viaja a la velocidad de la luz y hay algoritmos programados para reaccionar antes de que ningún ser humano pueda leer un titular. Eso nos lleva a la cuarta fuerza, y quizás la más subestimada de todas: la psicología colectiva. Los mercados no son máquinas, son el resultado de millones de decisiones humanas tomadas cada día. Y los humanos no somos racionales, somos emocionales. Tenemos miedo, tenemos codicia, nos dejamos llevar por las masas. Compramos cuando todo el mundo compra y vendemos cuando todo el mundo vende. Y eso crea ciclos. Cuando los mercados llevan años subiendo, la gente se vuelve eufórica. Todo parece fácil. Todos conocen a alguien que ha ganado mucho dinero en bolsa. Las noticias están llenas de historias de éxito. La gente entra en el mercado masivamente, muchos de ellos sin entender bien lo que están comprando. Y cuando los mercados caen, ocurre lo contrario. El miedo se apodera de todos. Los que tenían acciones las venden en pánico para no perder más. Las noticias están llenas de catástrofes. La gente jura que nunca más va a tocar la bolsa. Y los inversores que entienden esto, los que no se dejan llevar por el ciclo emocional, son los que a largo plazo construyen patrimonio. Porque cuando todo el mundo vende por miedo, los precios están bajos, y comprar barato es exactamente lo que hay que hacer. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia moderna, lo resumió en una frase que merece ser grabada en la pared de tu despacho. Sé codicioso cuando otros tengan miedo, y ten miedo cuando otros sean codiciosos. No parece complicado, y sin embargo, es una de las cosas más difíciles de ejecutar en la práctica. Porque cuando el mercado se está hundiendo y todos a tu alrededor entran en pánico, el instinto humano grita que salgas corriendo, no que entres. Dominar ese instinto es lo que distingue a los inversores excepcionales. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre cómo funciona el mercado en el día a día. Porque hasta ahora hemos hablado de las grandes fuerzas, pero los mercados también se mueven por factores mucho más pequeños y cotidianos. Cada trimestre, las empresas cotizadas están obligadas a publicar sus resultados financieros, ingresos, beneficios, márgenes, deuda, perspectivas para el futuro. Esos informes trimestrales son momentos de alta volatilidad,
El mercado tiene unas expectativas sobre lo que va a presentar la empresa. Si los resultados superan esas expectativas, la acción sube. Si los resultados decepcionan, aunque sean buenos en términos absolutos, la acción puede caer. Aquí vuelve a aparecer ese principio fundamental. No importa si los resultados son buenos o malos en términos absolutos. Lo que importa es si son mejores o peores de lo que el mercado esperaba. Una empresa puede ganar 1.000 millones de euros y su acción puede caer ese día. Si el mercado esperaba que ganara 1.200 millones, esa empresa ha decepcionado, y el mercado lo castiga. Esto es contraintuitivo, pero absolutamente real. Hay también otro fenómeno que marca el día a día de los mercados y que tiene un nombre que probablemente has escuchado, pero que quizás no has entendido del todo: la liquidez. La liquidez es la facilidad con la que puedes comprar o vender algo sin que eso afecte demasiado al precio. Los mercados muy líquidos son aquellos donde hay muchos compradores y vendedores en todo momento. Si quieres vender acciones de Apple o de Inditex, hay miles de personas dispuestas a comprártelas en ese mismo instante. Puedes convertir tus acciones en dinero en segundos. Pero los mercados poco líquidos son peligrosos. Si tienes acciones de una empresa pequeña, puede que no haya muchos compradores cuando quieras vender. Y si necesitas vender con urgencia, puede que tengas que hacerlo a un precio mucho más bajo del que esperabas. Esto es algo que los inversores novatos suelen ignorar. No solo importa lo que compras, también importa que puedas venderlo cuando lo necesites. Bien, hemos hablado de cómo funcionan los mercados, de las fuerzas que los mueven, de los ciclos emocionales que los impulsan. Pero hay una pregunta que en este punto deberías estar haciéndote. ¿Y yo qué puedo hacer con todo esto? Porque durante siglos los mercados financieros fueron el territorio exclusivo de los ricos y de las instituciones. Para invertir en bolsa necesitabas un broker, que era una persona física que ejecutaba tus órdenes a cambio de una comisión. Necesitabas tener un mínimo de capital. Necesitabas conocer a las personas correctas. Todo eso cambió con Internet. Hoy, con un teléfono móvil y unos pocos euros, cualquier persona puede comprar acciones de las empresas más grandes del mundo. Desde Santiago de Chile hasta Madrid, desde Bogotá hasta Buenos Aires, el acceso a los mercados financieros es más democrático que nunca en la historia. Existen brokers online que te permiten abrir una cuenta en minutos, sin apenas comisiones, con interfaces diseñadas para que cualquier persona pueda operar con facilidad. Y eso ha abierto la puerta de los mercados a millones de personas que antes jamás habrían tenido acceso. Pero ojo, democratizar el acceso no significa democratizar el conocimiento. Que cualquiera pueda comprar acciones no significa que cualquiera sepa lo que está haciendo. Y ahí está el peligro. En 2021, una comunidad de inversores en Internet coordinó una compra masiva de acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos que estaba prácticamente en quiebra. El precio de la acción se multiplicó por más de 30 en cuestión de semanas. Mucha gente que entró tarde, creyendo que iba a enriquecerse rápidamente, perdió grandes cantidades de dinero cuando el precio volvió a la realidad. La lección no es que los mercados sean malos, ni que los pequeños inversores no deban participar. La lección es que en los mercados, la información y el conocimiento son poder, y quien opera sin ellos está jugando en territorio ajeno. Así que hablemos de lo que realmente funciona para la mayoría de los inversores. No para los traders profesionales, no para los gestores de fondos con equipos de analistas, sino para la persona que tiene un trabajo, tiene una vida y quiere que su dinero trabaje por ella sin dedicarle horas al día. La evidencia histórica es contundente. Los mercados financieros, a lo largo del tiempo, han subido, han tenido crisis, han tenido caídas brutales, pero a lo largo de décadas, la tendencia ha sido inequívocamente alcista. El índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha generado históricamente una rentabilidad media anual de en torno al 10%. No todos los años. Algunos años sube un 30%, otros años cae un 40%, pero la media histórica, sostenida durante décadas, es esa. Lo que eso significa en la práctica es esto. Si hubieras invertido 10.000 euros hace 30 años en un fondo que replicara ese índice y no hubieras tocado el dinero, hoy tendrías en torno a 170.000 euros. Sin haber elegido ninguna acción, sin haber estudiado ninguna empresa, sin haber seguido las noticias financieras, solo por el poder del tiempo y del interés compuesto.
El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en las finanzas y también uno de los más infravalorados. Cuando tu inversión genera rentabilidad, esa rentabilidad se suma a tu capital y al año siguiente generas rentabilidad sobre ese capital mayor, y así sucesivamente. No es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial, y cuanto más tiempo tienes, más brutal se vuelve ese efecto. Albert Einstein, a quien se le atribuye esta cita, aunque los historiadores discuten si realmente la dijo, supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, y añadió: quien lo entiende, lo gana; quien no lo entiende, lo paga. Piénsalo así: si inviertes 100 euros al mes durante 40 años a una rentabilidad media anual del 8%, al final del período tendrías aproximadamente 350.000 euros. Has invertido 48.000 euros de tu bolsillo. El resto, más de 300.000 euros, los ha generado el propio capital reinvertido. Eso es el interés compuesto trabajando para ti. Pero aquí está el truco, y es un truco que suena aburrido, pero que es la piedra angular de cualquier estrategia de inversión sensata. La consistencia en el tiempo es más importante que el momento en que entras. Uno de los errores más comunes de los inversores novatos es esperar el momento perfecto para invertir. Esperar a que el mercado baje, esperar a que la situación política se estabilice, esperar a que la economía dé señales más claras. Y mientras esperan, el tiempo pasa, y el tiempo, en la inversión, es el activo más valioso que tienes. La estrategia que la evidencia histórica respalda de forma más consistente para el inversor particular tiene un nombre en inglés que se ha popularizado enormemente: Dollar Cost Averaging. En español, podemos llamarla inversión periódica constante. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero en el mercado de forma regular, independientemente de si el mercado está arriba o abajo. Cada mes, o cada semana, o cada trimestre, inviertes la misma cantidad. ¿Qué consigues con esto? Que cuando el mercado está bajo, con tu cantidad fija compras más acciones. Y cuando el mercado está alto, con la misma cantidad compras menos acciones. A lo largo del tiempo, el precio medio al que has comprado tiende a ser razonable. Y lo más importante, eliminas el componente emocional de intentar adivinar cuándo es el momento perfecto para entrar. Porque nadie sabe cuándo es el momento perfecto. Ni los mejores analistas del mundo, ni los traders con décadas de experiencia. Nadie. Y quien te diga que sí lo sabe, te está mintiendo. Ahora bien, hay algo más que quiero abordar, porque es un error que veo constantemente y que puede ser verdaderamente peligroso. La diversificación. Cuando la BOC mandaba sus barcos al otro lado del mundo, no mandaba un solo barco, mandaba flotas, porque si uno se hundía, los demás seguían, el riesgo se distribuía. En inversión, el principio es exactamente el mismo. Concentrar todo tu capital en una sola acción, o en un solo sector, o en un solo país, es asumir un riesgo innecesario. Puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal. Si en el año 2000 hubieras puesto todos tus ahorros en Cisco, una de las empresas tecnológicas más admiradas del momento, habrías perdido más del 80% de tu inversión en 2 años y tardarías más de 20 años en recuperarla. Pero si hubieras diversificado, si hubieras repartido tu dinero entre sectores distintos, entre países distintos, entre tipos de activos distintos, esa caída de Cisco habría sido un golpe, pero no una catástrofe. La diversificación no maximiza tus ganancias, ese no es su objetivo. Su objetivo es que un error, una mala apuesta, una crisis inesperada en un sector concreto no destruya todo lo que has construido. Y eso, a largo plazo, es lo que separa a los inversores que sobreviven a las crisis de los que no. Hoy en día, gracias a los fondos indexados y a los ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, cualquier persona puede tener en su cartera cientos o incluso miles de empresas distintas con una sola compra. Con 50 euros puedes estar invirtiendo en empresas de Estados Unidos, Europa, Asia, mercados emergentes, diferentes sectores, todo al mismo tiempo. Es una de las herramientas más democratizadoras de la historia de la inversión, y sin embargo, muy poca gente en España y en Latinoamérica la utiliza todavía con el nivel de consciencia que merece. Hay un último punto que quiero dejarte muy claro antes de cerrar este recorrido. Los mercados financieros no son un casino. O mejor dicho, pueden serlo si los usas como tal, pero no lo son por naturaleza. La diferencia entre especular e invertir no está en los instrumentos que usas, está en el horizonte temporal y en el entendimiento que tienes de lo que estás comprando. Especular es comprar algo esperando que suba pronto para venderlo y ganar rápido.
Invertir es comprar participación en negocios que crees que van a crear valor a lo largo del tiempo. Los especuladores pueden ganar dinero a corto plazo. Algunos lo hacen consistentemente, pero es una actividad de alta dificultad, alta intensidad y alto riesgo. Requiere tiempo, conocimiento, disciplina emocional y una tolerancia al riesgo que la mayoría de las personas no tiene ni debería tener. Los inversores de largo plazo, históricamente, han sido los que han construido patrimonio de forma más consistente y sostenida. No porque sean más inteligentes, sino porque el tiempo trabaja para ellos. Y esa es quizás la conclusión más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El mercado nació hace 400 años en los puertos de Ámsterdam, cuando unos mercaderes decidieron repartir el riesgo y las ganancias de sus viajes. Ha sobrevivido guerras, imperios, revoluciones tecnológicas, pandemias y crisis financieras de todo tipo. Ha cambiado radicalmente en su forma, en su velocidad, en sus instrumentos, pero su esencia sigue siendo la misma: conectar a quienes tienen ideas y proyectos con quienes tienen capital. Y tú, hoy, tienes la oportunidad que ninguna generación anterior tuvo con tanta facilidad. La pregunta no es si puedes acceder a los mercados. La pregunta es si estás dispuesto a educarte lo suficiente para hacerlo bien. Porque el conocimiento no te garantiza ganar siempre, pero la ignorancia te garantiza pagar el precio de ella. Empieza por entender el sistema. Sigue aprendiendo. Ten paciencia. Piensa en años, no en días. Y sobre todo, no dejes que el miedo o la codicia tomen las decisiones que tú deberías estar tomando.